Dios le bendiga, mis hermanos, bendiciones. Seguimos en la clase de escatología bíblica. Ya estamos en el nivel número 2. Hemos visto ya las escuelas y la forma correcta de interpretación escatológica. Y estamos viendo, ya vimos diferencias de el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo, y estamos viendo acerca del anticristo. En un pequeño repaso, recuerden que vimos que cuando el apóstol Juan en sus tanto evangelios como en sus cartas, cuando habla del anticristo, está atacando directamente a una herejías que habían en aquel entonces, que ya pudimos explicar cuando el Señor habla acerca de estos anticristos. No habla de uno, habla de varios, estos falsos cristos. Está hablando y haciendo mención más bien de la apostasía que vendrá en los tiempos finales. Y cuando Pablo habla del anticristo, Pablo ya habla en sí de una persona como tal. También Juan, cuando obviamente habla sobre esta persona en el libro de Apocalipsis. Ahora les explicaba en la clase anterior que de acuerdo a muchos estudiosos podemos identificar 3 anticristos en la historia, del cual ya pudimos hablar la semana anterior. Pero de este anticristo que está por venir, que se espera su manifestación, tiene algunas características muy importantes a diferencia de los demás. Por cuestión del video no voy a leer los pasajes bíblicos, pero se los voy a dar para que usted los tenga en consideración y los apunte para el trabajo de su carpeta. Primera característica es que es diferente a todos. Les hablé que habían habido otros anticristos en la historia. Para muchos, pues este rompe todos los esquemas. Este va a ser completamente diferente a cualquier eje de maldad, a cualquier persona maliciosa, malvada que se haya levantado en el mundo. El mundo ha tenido cientos de gobernantes atroces. Solamente pulse un botón, vea los gobernantes que, por ejemplo, ha tenido África, que han sido totalmente grotescos, salvajes, algunos hasta caníbales. Pues la Biblia nos dice que este va a ser completamente distinto. No hay manera de comparar ningún gobernante hasta nuestros días con lo que será el anticristo. Esto lo podemos ver en Apocalipsis 13 del verso del 3 al 4 y en Daniel 7 el verso 19. ¿Qué más? Es de elevada inteligencia. Eso es lo que va a provocar, escuche bien, que el anticristo tome posesión como lo va a hacer. No es una persona que no va a estar preparada, no es una persona inesperada, por así decirlo, no es alguien que cayó en el momento, que apareció de momento, no, es una persona altamente preparada, entendemos que con un alto grado de inteligencia. Apocalipsis 13, 18. Dice la Biblia que va a ser engañador, Mateo 24, 32 y 2 Tesalonicenses 2 del 10 al 12. Va a engañar, y yo les comentaba en la otra clase, ¿verdad? El poder del engaño, que va a engañar a muchos. Recuerde usted esto, va a haber gente, lamentablemente hay que decirlo, ¿verdad? Cristianos que quizás hoy están en la iglesia y lamentablemente se quedarán. Pues alguien me preguntaba, en la clase respondíamos esto, la vez pasada salió la pregunta, que si estos cristianos que se quedaban podían hallar salvación. Yo lo veo en lo personal muy complicado, porque imagínense, si pongamos, me voy a poner yo como ejemplo, yo me quedo, con todo el conocimiento que tengo, yo podría identificar a ciencia cierta quién sería el anticristo, pero mire la atribución que tiene este hombre, que va a ser un engañador. Por eso creo que también va a ser complicado que haya salvación para los que se quedan, porque aún a ellos engañarán. Lo más probable, lo más lógico es que una persona como yo, se me quedo, identifique rápidamente, este es el anticristo, pero va a tener un espíritu de engaño, un poder de engaño tan brutal que le aseguro que, a pesar de que quizás yo tenga todo el conocimiento para identificar quién es el engañador, no lo pueda hacer. Y como les dije, Mateo 24, 32, 2 Tesalonicenses 2, del 10 al 12. Es capaz de las mayores maldades. Eso lo tocamos en el principio, diferente a todos. Apocalipsis 11, 10. Un político extraordinariamente
hábil, al santo. Oiga, nosotros le vemos feo a la política y creemos que la política es mala. No, la política no es mala. Malas son los políticos. La política es el arte de gobernar, ¿verdad? El arte de hacer políticas públicas, de gobernar con todos. Y él va a ser un político extremadamente hábil. Es decir, no hay hasta ahora un político, una persona que haga política como lo va a hacer el anticristo. El grado de habilidad política de este hombre va a ser único en su historia. Y es algo que va a realmente enmarcar, a impulsar a que llegue a los lugares que dice la Biblia que va a llegar. Daniel 8:25. Será destructor y derribará a otros. La Biblia es clara, para que él se posicione, otros tendrán que ser derribados. Daniel nos habla de la figura de la bestia, ¿verdad? Y cómo el cuerno desbarata a otros cuernos para hacerse lugar. Daniel 8:25. Daniel 7:24, hará que otros lo sigan. Apocalipsis 17:12. Imagínense un hombre con una inteligencia tan elevada como la de este hombre, un político tan hábil, obviamente la gente va a seguirlo. Abominable, en otras palabras, cuando habla de abominación, tiene que ver con el hecho de que va a ir en contra de lo santo, de lo divino, va a ser una persona profana. Y la Biblia nos dice que una de las razones del anticristo es que tomará el lugar del Mesías y se sentará en el lugar de Dios, aquí en la tierra, en el templo, tomará posesión y será adorado. En ese sentido es su abominación. Daniel 9:27. Tomará el lugar de Dios, como les decía ahora a poco, segunda de Tesalonicenses 2:4. Ahora, lo importante de esto, y creo que la pregunta surgió la semana pasada, es que en cuanto al anticristo, si va a ser una persona que nazca o es un espíritu que va a poseer a alguien. Bueno, aquí hay muchas hipótesis, ¿verdad? Hay quien cree que el anticristo va a ser una persona que nazca, un niño que va a nacer siendo el anticristo. Otros creen más bien que es un espíritu que va a poseer a alguien. Recuerden que en el Nuevo Testamento se nos habla del espíritu del anticristo, ¿verdad? Ahora, unos los que dicen que lo más probable es que sea una persona que nazca, se basan principalmente en cuanto a la definición de la palabra anticristo, que es un imitador. Él va a tratar de imitar la obra de Cristo. Y dentro de esa imitación está el nacer de una mujer. Ahora, ¿qué tan probable es que Satanás imita la obra de Dios, ¿verdad? Al punto de que nazca un anticristo de la misma manera en que nació Cristo. Es decir, que nazca un demonio, por así decirlo, ¿verdad? Del vientre de una mujer. Yo tengo mis dudas, porque Satanás es un imitador de Dios, nada más, no puede igualarse a Dios. Y el nacimiento de Jesús por María fue un acto extremadamente divino, un acto superior que solo podía hacer Dios. Y entiendo, en mi criterio personal y respeto el criterio de todos los demás, ¿verdad?, que va a ser muy complicado que el Satanás imite exactamente lo que pasó con Jesucristo en la persona del anticristo. Es decir, que sea un niño que nazca siendo el anticristo. En lo particular, yo entiendo que es un espíritu, y la palabra nos da algunas referencias acerca de eso, que es un espíritu que en cierto momento va a poseer a alguien. Voluntariamente, involuntariamente, pues no puedo decírselo a un 100%, ¿verdad? Pero entiendo yo, y es mi criterio personal, y si usted difiere no hay ningún problema, en que va a ser un espíritu que va a posesionar a alguien, que posesiona, que toma posesión voluntariamente, entiendo yo, para poder hacer la obra de Satanás en la tierra, ¿verdad? Esto en cuanto a si el anticristo va a ser alguien que nazca o va a ser alguien que va a ser poseído por este espíritu del anticristo. Como les digo, hay dos posturas
usted siga investigando, ¿verdad? Y quizás puede también tomar una postura acerca del tema. Lo importante, como les digo, es que en toda la obra del anticristo necesitamos algo. Esto es importantísimo. Solamente hay que usar un poquito de lógica. Es cierto, la Biblia no lo dice necesariamente y lo dice en una manera que podamos tomarlo así, se los voy a explicar ahora, pero lo podemos inferir. ¿En qué sentido? En que hay algo que tiene que ocurrir. Dice la Biblia, y lo acabamos de ver ahora, que el cuerno que representa al anticristo derribará a otros. Hay algo que lo detiene, y que nosotros ya vimos que era lo que lo detenía, ¿cierto? Que será quitado, entendemos que es la iglesia, el Espíritu Santo será quitado, ¿verdad? Del medio. Lo que trato de decirles es que para que el anticristo se posesione como el líder mundial que va a ser, algo tiene que ocurrir en la tierra. Eso délo por hecho. Algo tiene que ocurrir. Para que el mundo entienda, necesitamos a alguien que nos gobierne. Es cierto, han habido declaraciones de algunos líderes a través de la historia indicando que se necesita un líder iluminado, un líder que sea cabeza del mundo libre, pero no ha habido un consenso mundial. Cuando el anticristo se posesione, tiene que haber un consenso mundial. Ahora, ¿qué provocará que el mundo fije sus ojos en la persona del anticristo, fije sus ojos en este hombre y diga, espérese, esta persona es la que nos puede liderar y llevar a una nueva era de paz en el mundo? Muchos aplican 3 eventos. El primer evento, el rapto de la iglesia. Recuerden que el rapto de la iglesia ya lo vimos, será en un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, y esto provocará un caos mundial. Imagínense la gente manejando y de repente se fue el piloto de avión que está manejando su avión, piloteando el avión, y de repente el rapto vino. Eso va a ocasionar un desastre, la gente corriendo, buscando a sus familiares. Hay muchos que entienden que ese momento de caos que va a haber en el mundo por el rapto de la iglesia es la oportunidad perfecta para que el anticristo salga a relucir y traiga calma, traiga una respuesta, traiga una razón a la gente en medio de su desesperación. Otros dicen, en cambio, que el escenario que va a allanar la alfombra para que el anticristo se posesione es una gran guerra, lo que algunos han llamado la tercera guerra mundial. Hay quien cree que, de acuerdo a las palabras de Jesús, ¿verdad?, que habrán guerras, rumores de guerra, hambre, pestes y todo este tipo de cosas, son la antesala, pero tiene que haber un evento mayor, muchos catalogan una tercera guerra mundial, que haga que el mundo diga, espérate, necesitamos esta persona para que nos gobierne. Y el tercer escenario que muchos plantean es que será el hombre que traiga la paz en el Medio Oriente. Hermano, la paz en el Medio Oriente es una de las grandes conquistas políticas que los grandes presidentes del mundo han tratado de hacer. Es más, Bill Clinton, solamente usted revise un poquito la historia, Bill Clinton trabajó arduamente para tratar de firmar un tratado de paz en Medio Oriente y en cierta forma lo hizo, llegó a hacerlo. Lamentablemente no perduró, ¿verdad? De cierta forma consiguió un gran avance Bill Clinton. Trump, por su lado, declaró Jerusalén como capital, reconoció Jerusalén como capital de Israel en una especie de arropamiento a Israel para, de cierta forma, tranquilizar a la fuerza lo que pasaba en Medio Oriente, diciendo, espérense, Israel está cobijado por Estados Unidos. Pero esa ha sido la gran asignación pendiente de prácticamente todos los grandes gobernantes de la historia, y sigue siendo la asignación pendiente, sigue siendo esa obra que todo mundo entiende que va a ser un hito en la historia del presidente, del líder mundial que logre traer la paz en Medio Oriente, una paz que hoy por hoy es prácticamente imposible. Si usted ha visto las noticias, ya el ejército de Estados Unidos ha salido del Medio Oriente. Lamentablemente los talibanes, lamentablemente las facciones musulmanas de extrema derecha, por así decirlo, han tomado posesión de territorios donde el ejército de Estados Unidos estaba, y ha habido
el poco avance, porque hubo muy poco avance realmente después de la invasión de Estados Unidos a estos países árabes, todo lo poquito que se avanzó se ha vuelto nuevamente a destrozar y a desaparecer. Entonces, hoy en día, hermano, el que haya alguien capaz de traer esa paz que se ve casi imposible en el Medio Oriente, para muchos va a ser el anticristo, va a ser esa persona que traiga esa paz, que haga que el mundo mire hacia él. Entonces, hermanos queridos, esta es la pregunta del millón, ¿cierto? En cuanto a la persona del anticristo, ¿qué evento será el que desate la necesidad de que el mundo vea hacia este individuo? Realmente podemos hipotizar nada más, dar hipótesis, pero no tenemos realmente una respuesta ante eso. ¿Cómo deber? Yo quiero que usted me siga investigando las características del anticristo. Por ejemplo, ¿dónde van a ser? ¿De qué nacionalidad es? Hay unos que dicen que será homosexual, no será homosexual, pues investígueme eso. Otras características que este ser va a tener, y la próxima semana hablaremos un poquito más, ahora en cambio, no solo del anticristo, sino también del falso profeta. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y recuerden enviar la tarea por email. Bendiciones.